Carlos salió del metro a las 5:30. El aire era frío, de ese frío que no muerde, sino que se cuela bajo la ropa y se instala en los pulmones. Tenía la cara entumecida. Los pies recordaban el camino automáticamente, el paso subterráneo, la subida, las escaleras, luego el giro a la izquierda hacia casa. 12 años haciendo el mismo recorrido. El cuerpo conocía cada metro, cada curva, cada grieta en la acera. Martes. No se diferenciaba en nada del lunes o el miércoles. Trabajo, metro, casa. Conversaciones sobre el dinero, sobre el piso, sobre que había que cambiar el papel pintado. La puerta de entrada se abrió con su sonido habitual. Sus zapatos en el felpudo, un poco desgastados. La chaqueta en el perchero, en su sitio. El olor, siempre el mismo, el polvo acumulado entre el radiador y la pared, los cosméticos de María, el detergente Persil en el baño. El olor a hogar. El olor a una tarde cualquiera. Entonces lo oyó. La cama. La tercera habitación. El dormitorio. El sonido no era una caída, ni el movimiento de un mueble, ni el viento. Era el sonido de cuerpos. Rítmico. Jadeos. Dos voces, una aguda, entrecortada, y otra grave, profunda, satisfecha. La voz de un desconocido. Carlos no la había oído nunca. Carlos se quedó en el recibidor, con el abrigo aún puesto. No se movió. Escuchó, como si comprobara si había oído bien. Un segundo. 2. El sonido se repitió, más claro, inconfundible. Fue hacia el dormitorio, caminando despacio, como si eso pudiera detener lo que estaba pasando allí. La puerta estaba abierta. ¿Por qué no la había cerrado al menos? Entró. María estaba tumbada en la cama. Con el pelo esparcido por la almohada, la boca abierta, emitiendo un sonido. A su lado, un chico joven, de unos 30 años, pelo rubio, cuerpo atlético. Ninguno de los dos lo vio. Estaban demasiado ocupados para darse cuenta. Carlos se quedó de pie en la puerta. 3 segundos de silencio. 3 segundos en los que el cerebro se negaba a procesar la información. 3 segundos en los que su vida se partió por la mitad. Entonces ella abrió los ojos. Vio su reflejo en el espejo frente a la cama, el mismo espejo en el que se miraba cada mañana. Su expresión cambió en una fracción de segundo, del placer al horror. Gritó, no palabras, solo un sonido, agudo e instintivo. Diego cayó al suelo, con una pierna enredada en la sábana. No entendió enseguida lo que pasaba, miró a Carlos como un animal atrapado en una trampa. Carlos fue hacia la mesilla de noche, de madera, ligera, con patas cortas. La levantó con las 2 manos, despacio, sin prisas. Se la tiró al amante con la misma velocidad con la que uno tira un papel a la papelera. La mesilla cayó de lado. El espejo se rompió en pedazos, no se hizo polvo, sino que se partió en trozos grandes y afilados. Uno de ellos rebotó en la cama. El sonido fue frío, como el del hielo al romperse en un río. María gritaba. Carlos. ¿Pero qué haces? Él fue hacia la ventana. Allí había una lámpara, con una bombilla de filamentos, una pantalla y una luz amarilla que irradiaba un calor que nunca llegaba a calentar la habitación. La agarró por el pie y la lanzó contra el cristal. La bombilla explotó con un leve chasquido, dejando una estrella de grietas que se extendían desde el centro en todas direcciones, como una telaraña. El cristal no se rompió. Se agrietó. El resto de la luz se filtraba por las grietas, dividiendo la ventana en trozos irregulares. Diego seguía en el suelo. Buscaba los pantalones, que estaban por debajo de la cama. Le temblaban las manos. Tenía la cara blanca como las calorías. Carlos se acercó a él. Despacio. Sin ninguna emoción en el rostro. Lo agarró del pelo, no tiró, solo lo sujetó con firmeza. Le levantó la cabeza. Ojos a los ojos. Levántate, dijo Carlos en voz baja. Su voz era tranquila, como si estuvieran hablando del tiempo. El chico se levantó, ayudándose con una mano, intentando mantener el equilibrio. Joven, fuerte, pero ahora parecía un niño al que han pillado robando. Carlos lo sujetaba del pelo. Susurrando, casi con cariño. Como la llames. Como la mires. Cómo se te pase por la cabeza pensar en ella, te encontraré. Estés donde estés. Y ese será el último día que puedas pensar.
¿Entendido? Diego asintió. No dijo nada. Solo asintió, como un robot con un programa defectuoso. Carlos lo soltó. El chico cayó de rodillas y empezó a buscar la ropa. Sus movimientos eran caóticos, pero rápidos. Entonces Carlos se puso frente a María. Estaba sentada en la cama, abrazando la sábana contra su pecho, como un escudo. Lloraba. No sollozaba, solo lloraba, las lágrimas le caían sin hacer ruido. El rímel corrido por las mejillas, formando líneas negras que le bajaban por la cara, como si su verdadero rostro se filtrara a través de la pintura. Vístete, dijo Carlos. Carlos, intentó decir ella, con la voz quebrada. Cállate ya. Fue al despacho, una habitación pequeña con un escritorio, 2 estanterías y un armario viejo que habían comprado hacía 8 años. Abrió el armario. Sacó una maleta, negra, grande, vieja, con ruedas que ya no rodaban bien. Empezó a meter cosas. Despacio. Metódicamente. Como si no estuviera empaquetando ropa, sino a sí mismo, poco a poco. Los pantalones, los doblaba por la mitad, luego otra vez por la mitad, creando cuadrados perfectos. Las camisas, las colgaba en una percha dentro de la maleta, para que no se arrugaran. El jersey, lo enrollaba. La chaqueta, con cuidado, para que no se arrugara la espalda. Los calcetines. La ropa interior, la puso en el fondo. Los documentos en una carpeta, el pasaporte, el certificado de matrimonio, Dios, qué dolor, la cartilla de trabajo, el certificado de nacimiento. Todo en la carpeta, todo en su sitio. Cada objeto ocupaba su lugar. Nada caótico. Era el empaquetado de una vida que había terminado a las 5:30 de la tarde de un martes. María apareció en la puerta del despacho. Llevaba un vestido, bonito, negro, para una fiesta de empresa, que él recordaba cómo se lo había probado hacía 3 semanas, preguntando, ¿qué tal me queda? Bien. Y él dijo bien, porque era más fácil que decir otra cosa. ¿A dónde vas?, preguntó ella. Su voz era baja, rota. Él no respondió. Cogió el monitor del escritorio. Lo metió en una caja de cartón. ¿Te vas? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Carlos estaba empaquetando la torre del ordenador, los cables, el teclado, el ratón. Cada movimiento era preciso. Como el montaje de un mecanismo, no el desmantelamiento de una vida. Para siempre, dijo. María se dejó caer en el sofá del salón. No sollozaba. Solo estaba sentada, como una lámpara apagada. Miraba hacia él, pero no veía nada. Yo te quiero, dijo ella. La voz era vacía, como una caja de hormigón. Como palabras que se dicen porque no hay otras. Carlos se detuvo. Puso el último cable en la caja. Se giró. La miró largo rato, como si la viera por primera vez. Como si fuera un cuadro en un museo y él intentara entender qué quería expresar el artista. Luego dijo. No. Te quieres a ti misma. Le quieres a él. Pero a mí nunca me has querido. Has mentido. Cada día. Cada beso, una mentira. Cada, te quiero, una mentira. Has mentido tanto que has olvidado cómo suena la verdad. Cogió la maleta con una mano y la caja del ordenador con la otra. El peso era considerable. El peso de su vida en esa casa. Llamaré al abogado mañana. Nos divorciamos. Salió del despacho. Pasó junto al sofá donde ella estaba sentada, con los hombros temblorosos, el rostro destrozado. Pasó por el recibidor, donde colgaba su chaqueta y el abrigo de ella. Abrió la puerta del piso. Tras ella estaba la escalera. Fría, gris, impersonal. En la pared, viejos anuncios, teléfonos escritos con rotulador. La luz de la única ventana caía a manchas. Bajó. Cada paso resonaba en la escalera como un eco del pasado. Abajo estaba la puerta de la calle. Tras ella, la calle. Tras ella, la ciudad que conocía, pero que ya no quería conocer. Abrió la puerta. El aire frío le golpeó la cara, el mismo aire que le había rozado al salir del metro. Parecía una eternidad. Carlos llamó a la puerta a las 8:30. Pablo abrió casi al instante, como si estuviera detrás, escuchando en la escalera. Hola, dijo Pablo. En su rostro no había preguntas, solo conocimiento. Hola.
Yo, no puedo explicarlo todo ahora. Pablo miró la maleta, vieja, con ruedas que se arrastraban por el suelo. Las cajas de cartón con el ordenador, los cables que sobresalían del cartón. El rostro de Carlos, denso, gris, como el hormigón, como una piedra en la que está escrita una sola frase y nada más. Pablo asintió, sin necesidad de explicaciones. Era ingeniero, un hombre de hechos. El hecho hablaba por sí solo. El sofá es tuyo, dijo. Palabras sencillas. Una oferta de cama sin preguntas ni compasión. Carlos colocó las cosas en un rincón del salón, la maleta bajo la mesita, las cajas al lado, como un muro que le separaba del resto del mundo. Era su sitio. No una casa, ni una habitación, ni siquiera un rincón, solo un sitio donde existía, sin ocupar demasiado espacio. Ana salió del dormitorio. Llevaba un albornoz negro, con los cordones sin atar. En su rostro, rastros de sueño y algo más, algo que se despertó en ella al ver a su padre. Lo vio. Sus labios se apretaron, como si se hubiera tragado una palabra que no debía pronunciarse. No preguntó qué ha pasado. Si él hubiera querido hablar, habría hablado. Lo conocía desde hacía 27 años, sabía cómo sonaba su silencio cuando contenía toda la verdad. Papá, ¿quieres té?, preguntó, y no era una pregunta, sino una propuesta para seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Gracias, hija. Pablo encendió la televisión. Las noticias. Algún político hablaba de reformas, de crecimiento económico, del futuro. El sonido era bajo, apenas audible, de fondo, como el papel pintado de la pared. Nadie miraba la pantalla. Los tres estaban sentados en la misma habitación, Carlos en el sofá, Pablo en el sillón, Ana entre ellos en un taburete, pero cada uno estaba en su propia jaula de silencio. En su propia habitación de un mundo destrozado. La televisión hablaba de una vida que continuaba, y ellos escuchaban como personas que ya están muertas, pero aún respiran. El miércoles por la mañana, Carlos llegó a la oficina justo a las 9. Ascensor. Planta 18. Pasillo, caras conocidas, sonrisas conocidas. Su rostro, normal. Sin tristeza, sin preocupación. Ni la más mínima grieta. Eso era importante. La gente te miraba como los depredadores miran a un animal herido, si mostraba la más mínima grieta, te picoteaban como buitres. En 40 minutos. Para la hora de comer, toda la empresa sabría que estaba roto, y cada mirada de lástima sería un cuchillo. Se sentó a su mesa. Abrió el ordenador. Correos, informes, proyectos. Todo como siempre. Nada había cambiado para ellos. Para ellos, él era el mismo que ayer. Llamó a Antonio Beltrán a su despacho. Antonio entró con una carpeta en las manos, una carpeta amarilla, desgastada, con la etiqueta informe trimestral. Antonio, 54 años, hombros anchos, un rostro marcado por la vida, con cicatrices de la existencia, arrugas en el rabillo de los ojos, como si hubiera mirado demasiado tiempo al dolor. Lo conocía más de lo que Carlos se conocía a sí mismo. Antonio, necesito una consulta. No como colega. Como persona. Antonio dejó la carpeta sobre la mesa. Se sentó lentamente, como si sus piernas no estuvieran seguras de que esta conversación fuera a ocurrir. Si una persona te ha traicionado. Gravemente. ¿Qué hacer? Antonio palideció. No de inmediato, sino lentamente, como una nube que se deshace en el cielo, dejando un rastro blanco. Su rostro perdió color, y tras esa palidez, lo entendió. Por María. Por todo. ¿Estás seguro?, preguntó Antonio. Su voz era baja. Seguro, ni siquiera necesito contratar a un detective. Antonio se levantó. Se acercó a la ventana, miró hacia abajo. Estaban en el piso 18, abajo estaban las calles, los coches, la gente que parecía puntos en un plano. Gente que no sabía que sobre ellos el cielo de alguien se estaba derrumbando. Un abogado, dijo Antonio, sin girarse. Un buen abogado. Fernando Cordero. Lo conozco. Estudiamos juntos. Es el mejor de la ciudad en divorcios. El teléfono. Escribió el número en un trozo de papel. Los números eran claros, pesados, como una sentencia. Lo arrancó y se lo tendió a Carlos. Carlos cogió el papel. Lo dobló por la mitad. Gracias.
¿Estás viviendo en casa ahora? En casa de Ana. Antonio asintió. Si necesitas algo, te ayudaré. Dinero, contactos, lo que sea. Solo tienes que decirlo. Carlos le estrechó la mano. Su mano era cálida, fuerte, viva. El jueves a las 9 de la mañana, Carlos llamó al abogado. Cordero al habla, respondió una voz. La voz era neutral, como si perteneciera a una persona que ha visto todas las variantes posibles del dolor y ha dejado de contarlas. ¿Fernando? Antonio Beltrán me ha recomendado. Tengo un divorcio. Infidelidad de mi mujer. Venga mañana. A las 3. Le envío la dirección. Carlos colgó el teléfono. Sobre el escritorio, entre los papeles, estaba el portátil de María. Lo había cogido hacía tiempo, pero ya no recordaba para qué. Y María, quizá ya ni se acordaba de él. Tenía uno nuevo. Carlos abrió el portátil. La pantalla se encendió. La contraseña era la de siempre, el cumpleaños de su hijo. Nunca cambiaba nada. Años y años viviendo con la misma contraseña, con el mismo día, con la misma vida. Carlos abrió el correo. Los mensajes estaban en la carpeta importante. Carlos hizo clic. 342 mensajes. 2 líneas de respuesta automática arriba. Adiós. Estoy de vacaciones y volveré el 15 de septiembre. Te echo de menos. No puedo trabajar. Miro la pantalla y solo veo tus ojos. ¿Cuándo podremos vernos? Me estoy volviendo loco. 3 días sin ti son una eternidad. Te quiero, nunca he querido a nadie así. Tú eres diferente. Tú eres la verdad. No puedo seguir mintiendo. Me está matando. Necesito dinero para el piso. ¿Puedes ayudarme? Sé que es complicado, pero no sé a quién más pedírselo. Carlos no leyó los 342. Leyó uno de cada 5, uno de cada 10, saltando fechas. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Cada día, una nueva confesión, una nueva declaración de amor, una nueva traición, desmenuzada en frases. Empezó a hacer capturas de pantalla. No le temblaban las manos. Simplemente, tecla tras tecla. Imprimir pantalla. Abrir Paint. Control más V guardar como. En el escritorio. Documento 1, documento 2, documento 3. Luego abrió Gmail. Crear mensaje. Adjuntar archivo. Documento 1. Enviárselo a sí mismo. El sistema indicaba, enviado correctamente. Documento 2. Enviar. Enviado correctamente. Documento 3. 342 mensajes a la nube. A un espacio donde vivirán para siempre, donde no se pueden borrar, donde serán la prueba. Después, Carlos abrió la banca online. Usuario. Contraseña. Historial de la cuenta. Extracto de los últimos 2 meses. 300.000 salieron de la cuenta. 3 transferencias. 100.000, el 15 de febrero, a la cuenta de Orlog DS. 100.000, el 7 de marzo, a la cuenta de Orlog DS. 100.000, el 22 de abril, a la cuenta de Orlog DS. Categoría, donación. Nota, donación a título gratuito. 100.000. 100.000. 100.000. El dinero que había ganado trabajando hasta las tantas, los sábados, los fines de semana, cuando no estaba en casa, cuando estaba en la oficina, ella estaba con ese hombre y le daba su dinero. Abrió el buscador. Orlov DS. Resultado, Diego Sergeyevich Orlov, 31 años, Junior Manager, Empresa Reclamedia, domicilio, Nuevo Ismail Lobo, edificio 12, apartamento 45. Carlos copió la dirección. Llamó a Antonio. ¿Diego Orlov trabaja para vosotros? Antonio no respondió de inmediato. De fondo se oían los ruidos de la oficina, teclados, voces, la vida. Sí. Marketing. Junior Manager. ¿Por qué lo preguntas? Gracias, dijo Carlos y colgó. Sabía la dirección. Sabía el nombre. Sabía la edad. Ahora solo quedaba el tiempo y el juicio. Por la noche, Carlos cenó, sopa, pan fresco, un vaso de agua. Comió despacio, masticando cada bocado.
La comida estaba caliente, pero le parecía fría. María estaba cerca. Nos estamos divorciando, ¿a qué has venido?, dijo Carlos. Un simple hecho. Como el tiempo. No quiero divorciarme. Ya me da igual lo que quieras. Te lo explicaré todo. Gracias, no hace falta. María se levantó. Se acercó a la ventana. Miró a la calle. Empezaba a nevar. Blancos copos caían muy lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. No puedo vivir en el mismo piso que alguien que me odia, dijo. Carlos se levantó. ¿Y por eso has venido? María se giró. En su rostro no había lágrimas, ni ira, ni miedo. Nada. Como una máscara que se habían quitado, y debajo solo había vacío. Un vacío absoluto. Pero si te fuiste tú, dijo. Su voz era suave, como la de una niña. Por la mañana, Carlos se reunió con el abogado. Un despacho en el tercer piso de un edificio antiguo. Escaleras. Pasillo. Una puerta con un cartel, F. Cordero. Abogado. Derecho de familia. Dentro, las paredes eran grises, como la piedra, como todas las paredes de los abogados de la ciudad. En la mesa, una lámpara con una pantalla amarilla, un ordenador, 2 carpetas, bolígrafos en un vaso. En las estanterías, libros. Código de infracciones administrativas. Código civil. Código de familia. Miles de páginas de leyes, miles de vidas destrozadas, todas allí, en las estanterías, en cartón. Fernando Cordero vestía un traje oscuro, camisa blanca y corbata azul. Tenía el pelo negro, con canas en las sienes. Gafas. Alrededor de 50 años. Muy tranquilo, como alguien que ha visto miles de matrimonios rotos, y cada divorcio era para él solo un trabajo, solo un archivo, solo un número. Muéstreme lo que tiene, dijo Cordero. Carlos puso la primera carpeta sobre la mesa. 20 cartas impresas, las más explícitas, las más crueles, las más sinceras. Cordero empezó a leer. La primera carta. La segunda. La tercera. Su expresión no cambió, como una máscara, como una piedra. Bien, ¿qué más? Carlos puso la segunda carpeta. Extractos bancarios. En cada página, 3 transferencias. 100.000, 100.000, 100.000. A la cuenta de su amante. ¿Es una donación? ¿Es posible? Sí. Es posible. Cordero abrió el tercer documento. Un certificado del trabajo de Orlov. Dirección. Edad. 31 años. Nombre completo. Diego Sergeyevich Orlov. Bien, dijo Cordero, cerrando la carpeta. La apartó un poco, como si fuera algo peligroso. Esto es lo que va a pasar. Presentaré una demanda de divorcio. Reclamaciones, la propiedad total del piso, era anterior al matrimonio, ¿verdad? No es propiedad ganancial, sino suya. Sí. El piso lo heredé de mi madre. Perfecto. Su culpa quedará registrada en los documentos, se mencionará la causa del divorcio, la infidelidad, la humillación. Quizá podamos conseguir algo más de dinero de las cuentas conjuntas. ¿Cuánto tiempo llevará esto? El juicio se fijará en unas 3 o 4 semanas. Ella puede impugnar, pero con estas pruebas no tendrá ninguna posibilidad. Ninguna. Cordero se levantó. Le tendió la mano. Ha tenido suerte. No todo el mundo trae estas pruebas. Es perfecto. Esto no es un divorcio. Esto es justicia. Carlos le estrechó la mano. Era una mano fría, como la de alguien que imparte justicia a diario y está acostumbrado a la frialdad. ¿Cuándo sabré la fecha? Llamaré. Los documentos los enviaré mañana. Al poco tiempo, Carlos recibió una carta. Un sobre rojo con el sello del juzgado. Dentro, un documento. La hora, lunes, 14 horas 0 minutos. Vista judicial. Demandante, Carlos Lastochkin Iglesias. Demandada, María Lastochkina Serrano. Motivo, divorcio. Fue al piso. Dejó el sobre la mesa. María salió del dormitorio. ¿Qué es esto?, preguntó. Adivínalo, respondió Carlos. Y ella lo entendió. Por su voz. Por esa palabra. Por todo.
La sala estaba abarrotada. La gente se sentaba en bancos de madera, como en una iglesia, como en un templo de la justicia. Nadie hojeaba periódicos. Nadie hablaba. Expectación. A un lado, Carlos y Fernando Cordero. Cordero estaba tranquilo, como alguien que conoce el resultado antes de que empiece el juicio. Al otro lado, María y su abogada, una joven llamada Teresa Flores, que parecía estar en un juzgado por primera vez, como si viera por primera vez lo que significa perder antes de que el juez empiece a hablar. Entró la jueza. Una mujer de 58 años, pelo canoso recogido en un moño tirante, gafas con una cadenita colgando del pecho. Un rostro inexpresivo, como una máscara usada 1000 veces. Abrió la carpeta del caso y miró a ambas partes, como si mirara a dos animales que acudían a ella en busca de justicia. Se ve el caso de Lastochkin contra Lastochkina. El demandante solicita el divorcio y la división de bienes por infidelidad conyugal. La demandada está de acuerdo con el divorcio. Empecemos, dijo la jueza. Su voz era de acero. Cordero se levantó. Se levantó lentamente, como si se levantara de su sillón en su despacho, como si fuera simplemente otro caso, otra vida. Su señoría, tenemos pruebas documentales de la infidelidad conyugal. 342 cartas enviadas por la demandada a un tercero, Orlov DS. Las cartas contienen declaraciones de amor explícitas, peticiones para que deje a su familia, promesas de una nueva vida. También extractos bancarios por valor de 300.000. Los fondos fueron transferidos de una cuenta de titularidad conjunta de los cónyuges a la cuenta de dicha persona. Cordero se acercó a la mesa de la jueza y dejó la primera carpeta. Sus bordes estaban plastificados, los bordes rectos, como en un caso que debe ser perfecto. La jueza la abrió. La blancura de las cartas impresas. Las letras negras. El sello de la empresa de correo electrónico. Leyó la primera carta en silencio. Luego la segunda. La tercera. En su rostro no apareció ninguna expresión. Solo hechos. Luego levantó la cabeza. Lea en voz alta, dijo la jueza. La demandada debe escuchar sus propias confesiones. Cordero tomó la carta de arriba. En los bancos, la gente se inclinó hacia adelante, como si fuera una película y no la vida real. María, no puedo vivir sin ti. Déjalo. Nos está amargando la vida. Te amo con toda mi alma. Estate conmigo. Te lo daré todo. Firmado, Diego. Silencio en la sala. María miraba hacia abajo, a sus manos, como si las estudiara por primera vez, como si pertenecieran a otra persona. Sus dedos estaban apretados en puños. Cordero sacó otra carta de la carpeta. Te espero cada día. ¿Cómo estás? ¿Cómo se porta él contigo? No soporto que te tenga encerrada. Te sacaré de tu cautiverio. Empezaremos de cero. Sin vida pasada. Solo nosotros dos y el futuro que elijamos. La jueza dejó las gafas sobre la mesa. Las gafas quedaron torcidas, como si hasta ellas hubieran perdido el equilibrio. ¿Es esta la correspondencia de los amantes?, preguntó la jueza, aunque la respuesta era obvia. Sí, su señoría. Totalmente documentado. Correspondencia con una evolución claramente visible de la relación, desde el contacto inicial hasta una unión romántica completa. Alguien suspiró en el banco. Teresa Flores se levantó. Era joven, su traje era nuevo, como si lo hubiera comprado especialmente para este caso, para esta derrota. Su señoría, no negamos la existencia de una relación personal entre la demandada y un tercero. Pero este es un asunto estrictamente personal y no debe afectar a los derechos de propiedad de la demandada. La ley prevé la división equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio. La jueza miró a Teresa Flores como si acabara de decir algo muy ingenuo, como si una niña le estuviera contando a una mujer adulta cómo funciona la vida. Bien. Continúe, señor Cordero. Cordero se acercó a la segunda carpeta. La carpeta estaba marcada. Documentos financieros. Extractos bancarios. Cuenta conjunta, propiedad de ambos cónyuges desde su apertura. En el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 22 de abril, se transfirieron 300.000 de la cuenta. 3 transferencias de 100.000 cada una. A la cuenta de Orlov DS, registrada en la entidad de crédito Caja Madrid. Marcado en el sistema como donación a título gratuito. Cordero dejó la carpeta sobre la mesa.
La jueza tomó el primer extracto. Miró los importes. Las fechas. El nombre del destinatario. La columna finalidad del pago. ¿Esto se reconoce como una donación?, preguntó la jueza. Sí, su señoría. En el banco está registrado como una donación realizada de acuerdo con la legislación civil. ¿Y qué dice la demandada? ¿Por qué esas cantidades? ¿Cuál fue el motivo de tales donaciones? Teresa Flores se levantó. Su voz era débil. Creemos que era un asunto personal de la demandada. No se pueden controlar las decisiones financieras personales de una persona. Un asunto personal, repitió la jueza, y esa palabra sonó como una sentencia. ¿En una cuenta conjunta? ¿En propiedad conjunta? Esto no es un asunto personal. Es una malversación de fondos de la familia. Teresa Flores se sentó. Su traje ya no parecía nuevo. La jueza miró a María. Su mirada era helada. ¿Puede dar una explicación? ¿Por qué se transfirieron 300.000 a este hombre? María se levantó. Le temblaban las rodillas. Su voz temblaba como un pájaro atrapado en una jaula. Pues, yo pensaba que, no sabía cómo llamarlo. Fue un error. Un error grande, enorme. Yo creía que Diego, él me dijo que necesitábamos dinero para empezar una nueva vida. Y yo, no supe negarme. Estoy dispuesta a devolver el dinero. A lo que sea. Puedo devolverlo ahora mismo, si hace falta. ¿Reconoce usted el hecho de infidelidad conyugal?, preguntó la jueza, como si fuera la última pregunta que importaba. Silencio. Un silencio total. Por un segundo, el mundo se detuvo. María miró a Carlos. Sus miradas se cruzaron. En sus ojos, nada. Un vacío absoluto. Como si todo lo que había en ella de vivo ya se hubiera marchado con ese hombre y solo quedara una cáscara vacía. María asintió. Sí, dijo. La voz era tan baja que la jueza tuvo que pedirle que repitiera. Sí. Lo reconozco. La jueza se puso las gafas. Le resbalaban por la nariz, como si se preparara para leer una sentencia que ya estaba dictada hacía tiempo. La jueza abrió la resolución. Habiendo escuchado este caso en audiencia pública y examinado las pruebas presentadas, el tribunal decide lo siguiente. Primero, se concede el divorcio entre Carlos Lastochín Iglesias y María Lastochkina Serrano. El divorcio entrará en vigor un mes después del anuncio de esta resolución. Segundo, el piso, que es propiedad del demandante, recibido por herencia de su madre, seguirá siendo de su propiedad exclusiva. Este bien no estará sujeto a división. Tercero, la cuenta, que es de titularidad compartida por los cónyuges, se dividirá a partes iguales después de deducir la cantidad de 300.000 para el demandante. El dinero deberá ser dividido en un plazo de 30 días. La resolución entrará en vigor en un mes. La próxima sesión sobre el cumplimiento de la resolución se fija para dentro de 30 días. Un golpe de mazo. Fuerte, frío como el hielo, como un golpe en el corazón. Silencio en la sala. Un silencio total, absoluto. En el pasillo del juzgado. Carlos y Cordero caminaban juntos, sus pasos resonaban en el pasillo. Otras personas pasaban a su lado, hojeando carpetas, hablando en voz baja, como en un hospital. Ha ganado, enhorabuena, dijo Cordero. Gracias, dijo Carlos. Le enviaré el cálculo en 2 días. Llegaron a la escalera que bajaba. Carlos miró por la ventana. Estaba nevando. Blanca, húmeda, impersonal, como si nevara por orden de la jueza, como si hasta el cielo estuviera de acuerdo con la resolución. Le advierto, ella puede apelar, dijo Cordero, como un médico que habla de posibles complicaciones. No lo hará, dijo Carlos. ¿Por qué está tan seguro? Porque lo ha entendido. Durante el juicio, entendió que esto era el final. Cuando dijo sí, cuando lo reconoció, soltó la última esperanza. Ya no hay nada que defender. Bajaron los escalones. Hacía frío en la calle. Helaba. El aire era punzante, como agujas. Cordero le estrechó la mano a Carlos, con firmeza, profesionalmente, como hay que estrechar la mano a un hombre que ha ganado. Buena suerte. Y a usted, dijo Carlos. Cordero sacó el teléfono, llamó a un taxi. El coche llegó en 2 minutos.
Cordero se despidió con la mano y se marchó, dejando a Carlos solo en la calle, bajo un cielo que, por fin, se había puesto de su parte. María salió del juzgado 40 minutos después. El rostro estaba descolorido. Como si la hubieran reanimado en una ambulancia y la hubieran devuelto a un cuerpo vivo, pero la vida ya se había ido, dejando solo el mecanismo. Teresa Flores caminaba a su lado, intentando decir algo, intentando encontrar las palabras. Podemos apelar. Tenemos motivos. La jueza ha sido parcial. No me ha dejado defenderme como es debido. Podemos recurrir la resolución. No, dijo María. La voz era hueca. No. Pero pierde el piso. Se puede insistir en que usted invirtió su dinero en él. En la reforma, por ejemplo. No. No lo pierdo. Lo perdí hace tiempo. Solo que no lo sabía. Teresa Flores se detuvo. En su rostro había una expresión como si quisiera decir algo más, pero se dio cuenta de que era inútil. ¿Quizás quiere sentarse? Hay una cafetería cerca. Yo invito. No. Gracias. María siguió caminando. Sola. La nieve le caía sobre el pelo, sobre los hombros del abrigo, sobre las pestañas. No se la quitaba. Simplemente caminaba, y la nieve se derretía sobre su piel, como lágrimas que no pudo derramar en el juzgado. En la esquina se detuvo. Miró hacia arriba. Al cielo. A las nubes. A la infinidad, que ya no le pertenecía. Antonio Beltrán se enteró de la resolución del juzgado una hora después. Le llamó Isabel Collado del Departamento de Recursos Humanos. Ella había estado en el juzgado, simplemente porque quería verlo. Antonio llamó a Carlos. He oído la resolución. Enhorabuena. Gracias, Antonio. Victoria Toro. ¿Entiendo bien? Total. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora ella se irá. Y ya está. La vida seguirá. Pero Orlo, no te preocupes, le trasladarán a una sucursal. Lejos de aquí. ¿Quién le trasladará? Lo he pedido yo. A través del jefe de recursos humanos. Ella le ha llamado, le ha dicho que hay una posibilidad de ascenso en la región. Él ha aceptado. Mañana saldrá la orden. Se va. Qué raro, desde luego, conseguir un ascenso por quitarle la mujer a otro, dijo Carlos. No te preocupes por eso. Simplemente confía, se rió Antonio. No todo es tan sencillo. ¿Lo he entendido bien? Por cierto, gracias por la recomendación, dijo Carlos. Sin ti no habría encontrado a Cordero. Sin ti, quizás me habría perdido. Lo has entendido todo bien, por favor, si necesitas algo, no dudes en contactarme, respondió Antonio. El teléfono se apagó. Ana se enteró de la resolución del juzgado por su amiga María. Llamó a su padre. Le temblaba la mano al sujetar el teléfono. Papá. ¿Es verdad? ¿El juicio? ¿Has recuperado el piso? ¿Ella se va? Ana colgó el teléfono y se echó a llorar. No de pena. De alivio. De que su padre hubiera sobrevivido. De que no se hubiera derrumbado. De que hubiera pasado por esto con frialdad, como un cuchillo en la mantequilla, como si fuera simplemente un trabajo, simplemente un día, simplemente una continuación lógica. Pablo entró en la habitación. Oyó los sollozos. ¿Qué ha pasado? Nada. Todo está bien. Es que papá ha ganado. Antonio se encontró con Carlos en el comedor el lunes. El comedor estaba lleno de gente, gerentes, analistas, personas que tenían rostros y nombres. Carlos estaba comiendo una tortilla. Bebía café solo. La taza temblaba un poco en sus manos, o quizás era una ilusión. ¿Qué tal?, dijo Antonio. Carlos se encogió de hombros. El revuelto estaba caliente, pero lo comía despacio. ¿Todo bien? ¿Qué crees que va a pasar con María? No lo sé. Ya no son mis problemas. Lo dijo de forma neutra, sin entonación, como un robot programado para responder. Ella tomó una decisión. Ahora es libre. El comedor estaba lleno de gente. Hora de comer. La gente los miraba. No directamente, no a la cara, pero de reojo, como los cazadores miran a la presa. Todos lo sabían.
La historia se había extendido en 2 días: juicio, infidelidad, divorcio, cartas, 342 cartas, 300.000, un chico joven. 200 personas en la oficina, y todos lo sabían. Isabel Collado pasó por delante de Carlos en el pasillo. Sus pasos eran rápidos, parecía que tenía una reunión. Cuando pasó por delante de Carlos, asintió. Un asentimiento profesional, breve, como si fuera un asentimiento a un colega con el que se puede trabajar, en quien se puede confiar. Siguió adelante. En su cara, nada. En su cara no había ni compasión ni desprecio. Solo el reconocimiento real de su existencia. A María la vieron en el vestíbulo de la oficina al cuarto día. Estaba hablando por teléfono, sujetando el auricular contra su oreja. Su cara era amarilla, como pergamino, como la piel que le han quitado a una persona viva. Su voz era como papel arrugado, que cruje, que ya no mantiene la forma. Mamá, no sé cuándo voy a llegar, decía. Trabajo. Mucho trabajo. Sí, lo sé. Te llamaré más tarde. Patricia Plaza se acercó a ella. Patricia era su amiga. Iban juntas a comer. Iban juntas a conferencias. Juntas se compadecían de los hombres que no entendían a las mujeres. ¿Cómo estás?, preguntó Patricia, poniendo una mano en el hombro de María. María colgó el teléfono. No respondió. Simplemente miró a Patricia, como si la mirara a través de ella, como si Patricia fuera cristal y detrás no hubiera nada. Luego siguió adelante, pasando por el vestíbulo, pasando por los ascensores, pasando por la gente, que todos lo sabían. El jueves, 2 semanas después, llamaron a María al despacho del director general. El despacho era luminoso, frío, como un quirófano, con vistas a la calzada. Sobre la mesa había carpetas con documentos, apiladas, organizadas por tamaño. En la pared, certificados. En la esquina, un aire acondicionado que zumbaba. En el sillón detrás de la mesa estaba sentado el director general. Un hombre de unos 60 años, pelo negro con canas, cara de juez, sin expresión. No se levantó cuando María entró. No le ofreció sentarse. Ella simplemente se sentó, porque no sabía qué hacer. Me he visto obligado a observar, empezó el director general, y su voz era lenta, pesada, como una piedra que cae, que han ocurrido ciertos acontecimientos en su vida personal. Acontecimientos que se han hecho públicos en la empresa. Esto ha afectado a su autoridad en la empresa. La gente que usted contrataba, la gente que confiaba en usted, ahora duda de sus decisiones. Esto es malo para nosotros. Esto es malo también para usted. María estaba sentada. Con las manos en el regazo, los dedos entrelazados, como si rezara. Por lo tanto, vamos a hacer cambios organizativos. Usted se traslada a otra sucursal. María palideció aún más. Su cara se volvió como cera, como parafina, como algo ya muerto, pero aún caliente. Pero allí habrá menos sueldo, susurró. El sueldo no cambiará, dijo el director general, y en su cara no había ni lástima, ni ira, ni nada humano. Pero es posible que no haya bonificaciones. O está de acuerdo, o rescindimos el contrato. Usted misma toma la decisión. María miraba a la mesa, a las carpetas. Estoy de acuerdo. La orden saldrá mañana. Se traslada en una semana. El director general puso un sobre en el borde de la mesa. El sobre cayó al suelo. María se levantó, lo recogió. Gracias. Cuando salió del despacho, el director general ya estaba hablando por teléfono, como si ella hubiera sido olvidada, como si nunca hubiera existido. Rafael recibió la carta el miércoles. Llamó a su madre. Mamá, me ha llegado una carta. Sobre el divorcio. Sobre la división de bienes. María guardó silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, como la muerte, como si ya hubiera muerto y su voz fuera solo un eco. Mamá. ¿Me oyes? Sí. Te oigo, dijo ella en voz baja. Te oigo. ¿Qué ha pasado? ¿Os divorciáis? No entiendo. ¿Por qué? Pregúntale a él. Pregúntale a tu padre. Él te lo contará, dijo ella, y en su voz había algo que Rafael nunca había oído antes. No ira. No dolor. Algo más. Como si ya estuviera detrás del cristal, como si hablara desde otro mundo. Rafael colgó el teléfono.
Le temblaban las manos. Llamó a su padre. Papá. Ha llegado la carta. ¿Divorcio? Es verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué, papá? Vosotros dos, no entiendo. ¿Cómo ha podido pasar esto? Porque ella me traicionó. Estaba con otro hombre. Le escribía cartas. Le regalaba dinero de la cuenta común. 300.000. Es nuestro dinero. Es el dinero que yo he ganado. Y además me mentía. Me mentía todos los días. Se levantaba por la mañana, me besaba en la mejilla, y me mentía. Por la noche se acostaba a mi lado, y me mentía. ¿Y cómo está ella?, preguntó Rafael. ¿Qué va a hacer de ella ahora? Tienes un teléfono, llámala y pregúntale. Quiero que sepas, continuó Carlos, que voy a ayudarte. Dinero, consejo, ayuda, todo. Soy tu padre. Eso no cambia. Eso nunca cambia. Pero con ella no voy a hablar. Y tú, es tu elección. Cada uno elige. Puedes verla, llamarla, ayudarla. Es tu elección. Pero no me metas a mí. Rafael se levantó. Se acercó a la ventana. Miró a la calle, donde jugaban los niños. Donde circulaban los coches, donde caminaba la gente, donde la vida seguía como siempre, como si no hubiera pasado nada, como si el mundo simplemente siguiera girando, y el dolor de la gente fuera solo el sonido de fondo de los neumáticos sobre el asfalto. Papá, voy a estar contigo, dijo en voz baja. Y no era solo una frase. Era una elección. Pasó el tiempo. María vivía en un piso de una habitación en las afueras de la ciudad. En el borde de la vida, en el borde de la existencia. Las ventanas daban a la calzada. Durante el día estaba la velocidad de los coches, el flujo interminable, el sonido de las bocinas, el ruido, como si la ciudad hablara, y ella oía como la ciudad le decía vete. Por la noche, otro sonido. Los vecinos de la derecha jugaban al ordenador hasta las 2 de la mañana. Se oían voces, gritos, risas, sonidos de disparos de los altavoces, sonidos de explosiones, sonidos de muerte en la realidad virtual. Los vecinos de la izquierda hacían el amor ruidosamente, con regularidad, como si quisieran que toda la casa supiera que vivían, que sentían, que estaban vivos. Ella prácticamente no salía del piso, salvo para ir a trabajar. Preparaba sopa con las verduras que estaban de oferta. Comía. Miraba por la ventana a la calzada. Rafael no llamaba. Ana llamaba una vez al mes. Por lástima, por deber, porque era una buena chica. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, gracias, hija. ¿Cómo está papá? Él bien. Muy bien. La conversación duraba 5 minutos, como todas las anteriores. Luego, adiós. María se quedaba sentada otros 5 minutos con el teléfono en la mano. Sus amigas no llamaban. Después del juicio, desaparecieron, como si hubiera muerto. Nadie de la empresa escribía, se interesaba, preguntaba. Su Facebook estaba muerto, su agenda telefónica era un cementerio con números muertos. Diego no llamó después del tercer intento. La primera vez no contestó, estaba en el baño y lloraba. La segunda vez contestó y él dijo, hola. ¿Cómo estás? Y ella oyó en su voz que ya no recordaba su voz, que ella era solo un sonido, solo un texto, solo un número en la pantalla. La tercera vez contestó y él preguntó, necesito dinero. Urgente. Y ella lo entendió. Lo entendió todo. Y colgó. Después de eso, no volvió a llamar. Quizá porque entendió que ella ya no era útil. Quizá porque ella era solo un error que se podía borrar. Por las noches, lloraba. En silencio, muy en silencio, para que los vecinos no oyeran, para que el mundo no lo supiera. La almohada atrapaba las lágrimas, las absorbía, como una esponja absorbe el agua. Por la mañana, la almohada estaba mojada, como si ella llorara de dolor, como si la almohada estuviera viva y también sufriera. Diego vivía en una residencia de estudiantes. En una habitación para 4. Su cama estaba arriba y, cuando se acostaba, veía el techo a 5 centímetros de la cara. Cuando se levantaba, tenía que agacharse para no golpearse la cabeza. Su vecino de la izquierda roncaba. Roncaba toda la noche, como si en su garganta viviera un animal. Su vecino de la derecha escribía código en el portátil hasta las 4 de la mañana.
Escribía como un poseso, como si fuera su forma de no pensar en lo que había pasado. La luz del monitor daba en la cara de Diego, penetraba bajo los párpados, como si fuera la luz del día, como si el sol se la metiera a la fuerza en los ojos. Su cuarto vecino cambiaba cada mes. La gente venía, vivía un mes y luego se iba. Diego ni siquiera recordaba sus nombres. El sueldo era de 40.000 al mes. Le habían engañado. No era un ascenso. Era el puesto más bajo de la empresa. La residencia era gratuita. La comida en el comedor de la empresa, 2.000 al mes. El resto, 38.000, para ropa, metro, trolebús, autobús, cigarrillos. Empezó a fumar después de llegar, cerveza, bebía cerveza todas las noches, como si fuera una medicina. Por las noches, veía vídeos sobre la capital en YouTube. Sobre la Avenida de la Paz, donde conoció a María. Sobre la cafetería de la calle Petrovka, donde tomaban café. Recordaba su risa. Recordaba cómo ella le tocaba la mano en la cafetería. Recordaba cómo lloraba cuando él dijo que quería una nueva vida, un nuevo comienzo. Ahora no se reía nadie. Nunca. La risa era un lujo que ya no podía permitirse. Su madre llamaba una vez a la semana, los jueves, por la noche, como un reloj. ¿Hijo? ¿Estás ahí? Soy mamá. Hola, mamá. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a volver a casa? No sé, mamá. Trabajo. Mucho trabajo. Quizá en vacaciones. Qué pena. Qué pena que no estés. Preparo Borg los domingos. Te espero siempre, pero no vienes. Él prometía que iría, pero no iba. Porque su antigua vida estaba rota, porque en su antigua casa ya no había sitio para él. Porque si iba, su madre preguntaría por qué y él no sabía qué responder. Carlos vivió en casa de Ana 3 meses. Dormía en el sofá, oía los sonidos del piso, los sonidos de la vida de la gente que vivía más allá, como si el dolor del padre fuera un telón de fondo para su vida normal. Se despertaba a las 7 de la mañana, como un autómata, como si su cuerpo recordara el horario, aunque su cerebro estuviera muerto. Se iba a trabajar a las 8. A la oficina. Al despacho. A la mesa. A trabajar. Volvía a las 7 de la tarde, cuando ya estaba oscuro, cuando las calles estaban negras como el carbón. Cenaba con la familia. Ana cocinaba. Pablo se sentaba enfrente. Comían en silencio, como si cada bocado fuera una piedra que había que tragar. Veía la televisión. Noticias. Fútbol. Algo que no requiriera pensar. Al cuarto mes conoció a Laura en una conferencia de negocios. La conferencia era sobre la estrategia de desarrollo energético. Aburrida. Oficial. Gente en traje, gente que hablaba como robots. Laura trabajaba en el departamento de economía de una empresa vecina. Era 5 centímetros más alta que él, tenía el pelo castaño claro, como una nuez, los ojos grises, como una piedra, profundos, como si en ellos hubiera una historia que no contaba a nadie. Se acercó a él en el descanso. Fernando Saucedo me ha dicho que es usted un muy buen estratega. ¿Qué piensa del desarrollo de las fuentes de energía alternativas?, preguntó. Fernando exagera, dijo Carlos. Puede ser. Pero usted no parece una exageración. Ella sonrió. Su sonrisa era auténtica, viva, como si fuera una persona viva y no un autómata, como todos los demás. Tomaron café en el comedor de la conferencia. Hablaron de energía, de política, de la vida. Luego se reunieron otra vez. Luego, una cena en un restaurante donde las velas ardían, donde era bonito, como en una película. Luego, su piso. Ella vivía sola, trabajaba, era independiente, como un avión, como un pájaro, como una persona que sabía que la soledad no es miedo, sino libertad. A la semana, él se quedaba a dormir en su casa. Su habitación era limpia, blanca, como un hospital, como un santuario. Su cama era grande y, cuando se acostaba a su lado, sentía que su cuerpo empezaba a calentarse. Al mes, casi todos los días. Iba a trabajar desde su piso. Volvía con ella. Vivía en su habitación, como si fuera su única casa, su única verdad. Sus padres vinieron de otra ciudad. De otra región. De otra vida. Ella llevó a Carlos a cenar. Mamá, papá, hermana.
Le miraban atentamente, buscando algo en su rostro. Si era sincero. Si era honesto. Si alguna vez había destrozado la vida de otra persona. Él fue honesto con ellos. Les contó lo del divorcio. Lo de María. Todo. Ellos escucharon como en una confesión, como si él fuera un sacerdote que les hablaba del dolor. Su madre le puso la mano en el hombro. Eres un buen hombre, le dijo. Lo veo. Eres bueno. ¿No vas a abandonar a Laura? ¿No vas a hacer lo que hizo tu mujer? No, dijo Carlos. Y esa era la única verdad que había en él, la única cosa sólida en su vida destrozada. 2 meses después, Carlos le pidió la mano. El anillo era sencillo, de oro, sin piedra, como si la belleza fuera superflua, como si bastara con lo simple, las personas, la promesa, la vida. Sí, dijo ella. Sí, claro. Sí, estaré contigo. La boda fue en el registro civil. No invitaron a nadie. Solo Ana y Pablo como testigos. Firmaron los documentos, grises, oficiales, como un contrato. Comprobaron el sello. En el sello ponía, matrimonio registrado. Salieron a la calle. Era primavera. La gente vestía ropa ligera, como si el mundo hubiera decidido dar a la gente una absolución de los pecados. Como si el calor fuera una medicina para todos. Al salir del registro civil, Carlos sonrió. Por primera vez en medio año, su rostro no era de hielo. Era humano. Estaba vivo. Laura le cogió del brazo. Caminaron por la calle como dos personas normales que habían recogido sus pedazos y habían decidido empezar de nuevo, que habían comprendido que la vida no es justicia, sino una elección cada día. Rafael e Isabel tuvieron un hijo la semana siguiente. Embarazo, parto, dolor, y luego, el grito del recién nacido. Pesó 3 kilos 600 gramos. Midió 52 centímetros. Le llamaron Manuel. Como el abuelo de Rafael, el padre de Carlos. Rafael lo tenía en sus brazos. Una criatura pequeña, frágil, viva. Lloraba. No de pena. De miedo. De responsabilidad. De que su hijo fuera a vivir en este mundo, en el que la gente traiciona, en el que la gente miente, en el que las personas a las que amas pueden convertirse en tus enemigos. De que su hijo tuviera un abuelo, Carlos, que había sufrido una desgracia, que había pasado por un juicio, por dolor, por una pérdida, y había sobrevivido. Y eso era bueno. Era un ejemplo. Era una esperanza. Carlos fue al hospital con Laura. Ella le cogía de la mano, como si le apoyara, como si supiera que iba a ser difícil. Miró a su nieto a través del cristal. Una pequeña criatura envuelta en una manta. Rafael le permitió sostenerlo. Se lo puso cuidadosamente en sus brazos. Carlos sostenía a su nieto como si sostuviera el futuro, como si sostuviera un sol joven que apenas empezaba a brillar. Hola, Manuel, le dijo. Soy tu abuelo. Recuérdame. Recuerda que ser honesto no es fácil. Es muy difícil. Duele más que traicionar. Duele más que mentir. Pero es la única forma de sobrevivir. Es lo único que te quedará cuando seas viejo. Recuerda eso. Rafael miró a su padre. A su nueva esposa, Laura miraba al bebé como una madre mira a su hijo. A su hijo. Al teléfono, el número de su madre, ella lo sabía, pero no había ido al hospital. Estaba en su piso de una habitación, en las afueras de la ciudad, al borde de la vida, y miraba el teléfono y lloraba. Y la elección ya estaba hecha. Hacía tiempo. Hacía muchos meses. Simplemente, ahora se veía. Se veía claro, como el día, como el sol, como si estuviera escrito con letras negras en la página blanca de la vida.